Feliz Navidad. 2025 nos ha dejado un año espectacular en Diamante 23. Hemos compartido un año realmente emocionante para todo lo que ha sido esta comunidad de Diamante 23 y en Sportsmax News. Hemos disfrutado de un año realmente de muchísimas emociones, de muchísimas aventuras y que nos dieron la oportunidad a nosotros de cubrir a lo largo de todo el año lo mejor del béisbol y lo venimos a presentar en este programa especial para todos ustedes acá en este espacio que hemos preparado para todos ustedes conjuntamente con Leonte Landino, a quien saludo con muchísimo gusto. Bueno, feliz Navidad y bueno, inicialmente mis mejores deseos para ti, para toda tu familia, para todas las personas que en este momento te rodean en estas Navidades y también para todas esas personas que hacen comunidad acá en Diamante 23, acompañándonos prácticamente durante todo el año, día a día, con lo mejor del béisbol, siguiendo prácticamente paso a paso la pasión por el juego, la pasión por el béisbol, algo que trasciende fronteras, trasciende culturas, trasciende ya hoy en día. Y este 2025, Gilberto, es una muestra de que el béisbol, al menos de la forma como lo vemos acá en Diamante 23, realmente no tiene fronteras, no tiene idiomas, no tiene culturas. Hablamos el mismo idioma, el idioma del terreno de juego. Nos desenvolvemos, hemos desenvuelto en todos los mejores parques, los mejores escenarios del mundo entero. Creo que el 2025, si hay que comenzar a decir entre lo mejor, pues bueno, una de las cosas a las cuales le damos las gracias, no solo a todos ustedes por continuar con nosotros, sino también gracias también a todas esas personas inicialmente que nos ayudan a que toda esta cobertura de Diamante 23 llegue desde todas partes del planeta, desde donde estuvimos este año, para llevarles a ustedes lo mejor del béisbol, porque no es solo la intención que pueda tener Diamante 23 y todos nuestros patrocinadores y todos nuestros aliados comerciales, nuestros socios comerciales corporativos, sino también, y obviamente la señal de Sportsmax News y el sistema de distribución de las señales, pero también es todos esos equipos, todas esas ligas, todos esos jefes de prensa, personal de comunicaciones, personal de terreno de juego que nos abrió la puerta, los peloteros obviamente, que nos abrieron las puertas para llevarles a ustedes las mejores historias del 2025. Y las historias del 2025 comenzaron en Mexicali. Allá vamos a contarles lo que fuimos viviendo en este 2025 con la Serie del Caribe de 2025. Una gran historia memorable la que nos brindaron en la Serie del Caribe 2025 los representantes de República Dominicana, Leones del Escogido. Campeón para la República Dominicana, el equipo dirigido por Albert Pujols. Allí una leyenda se hizo grande, ahora como dirigente, ganó el título en Lidón y viajó a Mexicali con esa oportunidad única de convertirse en uno de esos pocos que debutando se estrena como campeón en su liga y también campeón del Caribe. Una emocionante contienda que se celebró en Mexicali, que nos brindó Leonte una muy buena competencia en un marco de ambiente como solo México lo sabe ofrecer en Series del Caribe, y que además entonces tuvo un duelazo en la final, aquel juego que terminó ganando 1-0 los Leones del Escogido ante México, y en un espectacular ambiente terminar ganando la corona para República Dominicana. La Serie del Caribe 2025 fue una de las grandes historias de 2025 y catalogada por nosotros como uno de los mayores éxitos del torneo caribeño. Totalmente. Me encanta comenzar el año porque realmente el año comienza con la Serie del Caribe o termina de la forma como se pueda ver. Obviamente, si nos ponemos piqui, si nos ponemos a indagar un poquito más, claro, vamos a encontrar grandes historias tanto en Venezuela como en Puerto Rico, como en Dominicana, como en México, de cómo estos equipos llegaron a la Serie del Caribe
en Mexicali, que por cierto va a marcar la primera de 3 series del Caribe de forma consecutiva en México antes de que se mude a Miami la Serie del Caribe por 3 años consecutivos a Lone Depot Park. Mexicali este año por todo el tema de la suspensión en Venezuela, del cambio de sede hacia Guadalajara y el próximo año en Hermosillo, Sonora. Pero realmente hablando de Mexicali, yo primero me quito el sombrero con Mexicali como serie, como comité organizador, los Caballeros Águilas de Mexicali. El nido de los Águilas estuvo impecable, perfecto, a la altura y además una serie histórica. Sí, ya tú decías, los Leones del Escogido ganaron su 5º título del Caribe, su 17º título en la Liga Dominicana. Albert Pujols, la gran historia, manager novato, y logra alzar el título después de que en el mes de noviembre inclusive pedían su cabeza. El tipo estuvo a punto de que lo votaran. Albert Pujols, vamos a hablar lo que es. Albert Pujols quedó a deber en su primer año como manager. Era un manager novato. Hubo muchas dudas alrededor de Pujols, muchísimas dudas sobre decisiones que se tomaron, sobre el manejo del picheo, sobre la forma como Pujols tal vez en algún momento manejó el equipo. Sin embargo, pudo enderezar el rumbo. Tuvo una final impresionante contra los Tigres del Licey, que se fue a 7 juegos. Y yo creo que la gran figura de Junior Caminero no se puede olvidar en 2025 dándole ese título a los Leones del Escogido. Y de la forma como este equipo jugó en Mexicali, mantuvo la consistencia. Y además que Mexicali, si hablamos de Mexicali, yo me llevo algo histórico, y es la primera participación de Japón en la historia de las Series del Caribe, con Japan Breeze, con Alex Ramírez, el Salón de la Fama, nuestro gran amigo Alex Ramírez, Rami-chan, al frente del equipo de Japan Breeze. Japan Breeze no pudo ganar en la Serie del Caribe. Se cuestionó, sobre todo por parte del campamento dominicano, del área de la República Dominicana, hubo fuertes críticas y dudas hacia que si los peloteros tenían nivel, no tenían nivel. Por favor, Japón tuvo un gran torneo. Por primera vez, peloteros que no estaban calientes. Imagínate, tú agarras un roster de peloteros de Japón que no están calientes y que prácticamente están entrenando entre sí y a enfrentarse contra todos estos monstruos que venían de enfrentarse de una serie de 7 juegos contra los Tigres del Licey. Realmente no hubo chance. Cardenales de Lara, campeón en Venezuela, también una gran serie. Así que bueno, nos llevamos esa tremenda experiencia en Mexicali, Baja California. Con los Leones del Escogido, ya lo decías, haciendo referencia a ese 5º título caribeño, empatando en el 3er puesto histórico a los Criollos de Caguas y a los Cangrejeros de Santurce, ambos de Puerto Rico. La lista dominicana de los líderes, de los más campeones en Series del Caribe, los Tigres del Licey con 11 y las Águilas Cibaeñas con 6, en una contienda en México que, ya lo decías, los del ambiente y cómo el equipo local, el nido de los Águilas, se vistió todas las noches de gala con la afición mexicana, por supuesto, con los dominicanos, con todo el ambiente venezolano, la fiesta que había en México, y el ingrediente especial de Japan Breeze nos brindaron, sin duda alguna, una Serie del Caribe para el recuerdo, esas que se van a mantener en la vitrina por muchísimos años, condimentada con el título de los Leones del Escogido, con esa dirigencia de Albert Pujols. Pero yo insisto, México no quedó a deber en nada. La final la perdieron 1-0, fue un juegazo. Y otra vez el reconocimiento para Benji Gil dirigiendo a los Charros de Jalisco en esta oportunidad para competir, para ser ese local que anima, que en la competencia también está como un gran contendiente. Y el respeto total, por supuesto, finalmente para el equipo de los Leones del Escogido, que cerró ganando su liga y que después fue a Mexicali con la intención de coger esa corona. Y finalmente, pues, el título número 23 en colectivo para República Dominicana, siendo esto uno de los ingredientes grandes de comenzar el año 2025, ese mismo año que nos fue llevando desde Mexicali hasta Tokio, en Japón, donde
fuimos al Opening Day oficial de Grandes Ligas, se lo contamos en lo mejor de 2025 aquí en Diamante 23 y en Sportmac News. Después de la pausa, León Telandino, Gilberto González con todos ustedes. Felices fiestas, feliz Navidad para todos, familia diamantera. Estás viendo SportsMax News. Vamos más allá del resultado. Lo mejor del béisbol en 2025 nos acompañó también todo el año. PAN, alimentando la pasión por el deporte. También tu 365, el mejor lugar para jugar y ganar. Yagi Caps y los Chivos de Hartford, conjuntamente con todos los aliados comerciales, todas las empresas que confiaron en Diamante 23, el respaldo de ustedes, los que están día a día con nosotros acá, también en las redes sociales, SportMac News, en todo lo que es su plataforma de streaming, también en Click Go. Mención especial en esta oportunidad también para quien de una manera realmente especial hizo posible el viaje a Japón. Saludamos con un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Les Severín. Esta es una de las grandes historias de 2025 y Diamante 23 fue una parte de esta historia, pero como protagonista in situ allá en Tokio. A la hora de repasar el 2025 para Diamante 23, lo mejor. Yo no sé si para ti estás totalmente de acuerdo porque el tema de la Serie Mundial va a ocupar un lugar importante. Ya vamos a llegar hasta allá. Pero la temporada 2025 de las Grandes Ligas comenzó en Tokio. En el Tokyo Dome, allá en Japón, se dio inicio por primera vez a una temporada oficial de Grandes Ligas. Los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles inauguraron la Zafra 2025 en un espectacular entorno en Japón, con protagonistas, por supuesto, de Japón, tanto en el equipo de los Cachorros como en los Dodgers, para comenzar una temporada de manera histórica y que también representó para Diamante 23 un primer hito que se completó después en la Serie Mundial. Fuimos a hacer presencia en Tokio, en Japón, para darle cobertura a este Opening Day, a esta serie de inaugural de la temporada 2025 de Grandes Ligas, donde comenzó el camino de los Dodgers de Los Ángeles, que a la postre los terminó con el título de campeones de la Serie Mundial allá en Japón. Los Dodgers enseñaron de qué estaban hechos para esta temporada de 2025. Sí, obviamente, ¿no? Esto fue algo increíble y mira, y recordamos algunas de esas imágenes que les llevamos en exclusiva desde el Tokyo Dome, imágenes donde veíamos a un equipo de los Dodgers, pues, predecir o decir, mientras estamos viendo cómo fue presentado el equipo de los Dodgers de forma espectacular, un equipo que se veía, y yo no me canso de decirlo, te lo dije en Tokio, los Dodgers iban a ser los campeones de la Serie Mundial. Pero más allá de las predicciones que siempre se dan al inicio de la temporada, más allá de todo eso, mira, yo creo que la serie de Tokyo Dome dejó tres cosas. Dejó primeramente el acercamiento final, el unir dos culturas de béisbol que históricamente cada una iba por su lado, la de las Grandes Ligas y el béisbol japonés. Y finalmente ambos, después de esta serie de Tokio, oficialmente se dieron la mano. La presencia de Ohtani se convirtió en esa figura más grande que el propio Ohtani. Es la celebridad más grande de Japón en todos los sentidos, artístico, cultural, etcétera, deportivo, obviamente. Es el deportista número uno del planeta Tierra, es la figura número uno de las Grandes Ligas, y la presencia de Shohei Ohtani
con los Dodgers en Tokyo Dome en su primera temporada con el equipo de los, en su segunda temporada con el equipo de los Dodgers, después de venir de un 50-50, ahí está Ohtani, las expectativas de Yamamoto y las expectativas de la firma de Roki Sasaki. Yo creo que eso fue lo que engalanó toda esta serie en Tokio, que además nos dimos un banquete y fuimos el único medio en español que les llevó inclusive las incidencias y la cobertura de lo que fueron los juegos de pretemporada, de preparación históricos entre los Gigantes de Yomiuri y los Tigres de Hanshin y los Chicago Cubs y los Dodgers de Los Ángeles. Tuvimos con Raidel Martínez, recién firmado, la primera entrevista en español del cubano Raidel Martínez, vistiendo su nuevo uniforme de los Gigantes de Yomiuri, que además terminó en una temporada histórica también entre los mejores lanzadores de este año en Japón para el cubano Raidel Martínez. Entonces, yo creo que si hay un highlight del 2025 y de toda la década de los 2025, de la segunda década del siglo XXI, está ese tremendo espectáculo que dieron los Dodgers y los Cubs de Grandes Ligas allá en lo que fue esta inauguración en Tokio. Llenazos, una emoción indescriptible, y muchos de ustedes pudieron estar con nosotros desde muy temprano, desde el otro lado del mundo, viendo todas estas incidencias históricas acá para inaugurar una temporada de Grandes Ligas. Se dieron la mano dos culturas beisbolísticas que se parecían como que muy distantes y que cada vez se acercan más en medio de lo que es el béisbol de las Grandes Ligas y, por supuesto, la cultura japonesa y el amor, la pasión, la entrega, la manera de vivir el juego de béisbol. Dos equipos de Grandes Ligas con figuras japonesas, porque hay que mencionar también en el caso de los Cachorros a Shota Imanaga y a Seiya Suzuki, protagonistas también japoneses del equipo visitante en este caso, porque el local eran los Dodgers, porque con la figura de Ohtani, con lo que ya representaba Yamamoto y además lo que mencionabas tú de Roki Sasaki, fue realmente un espectáculo maravilloso. Yo destaco, por otra parte, también la presencia de los latinos y sobre todo del lado del equipo de los Dodgers, Teóscar Hernández, Miguel Rojas, Daniel Palencia, por los Cachorros de Chicago, Amaya del Panameño y Andy Pages, el cubano, quienes le dieron su toque porque ellos estaban como en el medio. O sea, yo lo estoy viviendo de mi manera, estoy viendo y aprendiendo y disfrutando de esta experiencia con la cultura japonesa, a pesar de que tengo unos compañeros japoneses, pero no hubo un momento en el cual, por ejemplo, y Miguel Rojas creo que comenzó lo que terminó como una gran campaña allá en Japón. Él desde los juegos de pretemporada se hizo presente, fue una de los grandes atractivos que se vivió allá en Japón, el propio Andy Pages, la figura de Teóscar Hernández, en fin. Y Diamante 23 fue uno de esos pocos medios, porque reconocer también a nuestros amigos dominicanos que se acercaron también a darle la cobertura, pero desde los propios juegos de pretemporada, los juegos de exhibición que se celebraron allá en Japón y todo el ambiente que había alrededor del béisbol japonés, lo pudimos traer a todos ustedes en un viaje espectacular hacia Tokio, que nos llevó también, además, después del Opening Day, a compartir unos días con la leyenda venezolana Rami Chan, un salón de la fama del béisbol japonés, y que pudimos nuevamente en Yokohama y estando junto con él entender su nivel de grandeza dentro del béisbol japonés, también visitar a algunos venezolanos y dominicanos que hacen vida dentro de la pelota nipona. Así que un viaje de Opening Day que tuvo de todo para Diamante 23 a escala de Grandes Ligas con el nivel de Japón. Sí, claro, y precisamente José Osuna, el primera base de las Golondrinas de Yakult, pelotero venezolano que estuvo con el equipo de los Piratas de Pittsburgh, le daba esta semana casualmente ese espaldarazo a su compañero de equipo, quien tuvimos también la oportunidad de verlo en ese momento con el equipo de los Golondrinas, al nuevo tercera base de los Chicago White Sox, Munetaka Murakami. Qué grandes expectativas hay con este
este muchacho que finalmente hace el cambio, hace el salto hacia las grandes ligas. La presencia de Murakami, bueno, también lo veíamos desde el año del Clásico Mundial de Béisbol, donde Murakami fue ese bate que le volteó el partido a Benjamín Hill en la 9ª entrada. México a punto de eliminar a Japón. A Gallegos. Y a Giovanni Gallegos, y le conectó ese batazo ahí en Miami para prácticamente dejar en el terreno de juego a México eliminado. Munetaka Murakami en uno de los finales más electrizantes en la historia del clásico, de partidos del Clásico Mundial de Béisbol, ahora con el equipo de los White Sox. Mira, yo creo que todas estas cosas van a seguir acercando a ambas ligas. Tuvimos durante la Serie Mundial también la oportunidad de conversar con el presidente de los Dodgers, Stan Kasten, y decía el señor Kasten, o sea, prácticamente el arquitecto de esta era de los Dodgers, un hombre que va a terminar en Cooperstown, el hombre que fue también prácticamente el arquitecto de todos esos triunfos, todos esos años con los Bravos de Atlanta, los años gloriosos de los Bravos de Atlanta, de todos esos títulos, y Mr. Kasten decía, mire, el próximo paso es traer a los Gigantes de Yomiuri a jugar en los Estados Unidos para que el público americano se dé cuenta también de lo que representa el equipo de los Gigantes de Yomiuri y obviamente los demás equipos. Esta temporada los demás equipos también en Japón, y qué pueden mostrar acá en los Estados Unidos, ¿no? Esta temporada también, hablando del béisbol japonés, una tremenda serie eventualmente para los Fukuoka SoftBank Hawks, quienes terminaron derrotando en la serie de Japón a los Tigres de Hanshin en 5 partidos, y el primer jugador más valioso latino lanzador en la historia de Japón nos los dejó 2025, el cubano Liván Moinelo, quien se convirtió en el 5º latinoamericano en ganar un premio MVP, pero apenas el primer lanzador latino en la historia, y obviamente el primer cubano. Felicidades para Liván Moinelo, que sigue siendo un nombre de controversia, porque la gran pregunta que todos ustedes se están haciendo es que si Moinelo puede venir acá a las grandes ligas, y yo lo he dicho en este espacio, para mí hoy en día es el mejor lanzador latino de todo el béisbol. Que no está en las grandes ligas en este momento es otra cosa, pero la temporada que tuvo Moinelo, simplemente histórica, impresionante. Ojalá lo pueda venir a ratificar dentro del béisbol de las grandes ligas. Les estamos presentando lo mejor de 2025. Vamos a hacer una pausa antes de venirnos desde Japón hasta Atlanta, donde se reunieron las grandes estrellas de las grandes ligas, incluido varios japoneses, y se presenció un juego de estrellas único, épico, memorable, que terminó con un home run derby. Se lo contamos después de la pausa acá en lo mejor de 2025 en Diamante 23, el canal oficial del béisbol en español. Sports Max News. Todo sobre el mundo del deporte está aquí. Somos tu ventana ideal. Sports Max News. Conoce sus glorias. Sé parte de los momentos. Escribe la historia del deporte junto a nosotros. Sports Max News. Vamos más allá del resultado. El análisis del béisbol, la opinión experta. Depende de qué. Invitados, discusiones. Allí donde no estoy de acuerdo yo. Porque Juan Sox, porque Aaron Judge le dieron el billetazo. Y toda la emoción del juego alrededor del juego, como solo la disfrutas en Diamante 23. Llega ahora a Sports Max News todos los días desde las 11 de la mañana. Llénate de todo el contexto del béisbol con la programación de Diamante 23. Disponible en tu proveedor local de programación. Diamante 23 está en Sports Max News. Vamos más allá del resultado.
El año 2025 nos ha dejado grandes historias y grandes momentos en el béisbol. Uno de ellos lo vivimos en Atlanta, donde se dieron cita verdaderas leyendas. El Juego de Estrellas de 2025 se celebró en Truist Park, en Atlanta, un fin de semana repleto de luminarias, de leyendas y que fue histórico por todos lados. Un receptor ganando el Home Run Derby. Cal Riley llegaba a ese clásico de mitad de temporada como el líder en cuadrangulares de todas las grandes ligas y demostró su poder en una súper emocionante competencia de cuadrangulares donde el poder latino también se hizo presente. Junior Caminero montó un show, O'Neill Cruz estableció un tope con un cuadrangular enorme. La fiesta en Atlanta pintaba para que todo fuera realmente de altísimo nivel. El título de Cal Riley precedió a lo quizás inimaginable, Leo. El Juego de Estrellas finalmente se decidió por una regla que no se había podido poner en práctica para determinar desempates en un juego que estuvieron ganando 6-0 los representantes de la Liga Americana y que en una voltereta espectacular 6-6 se terminó decidiendo con un mini home run derby y allí apareció Kyle Schwarber para ser el MVP de algo que sin duda alguna asombró al mundo del béisbol entero y que fue para mí algo digno de recordar de este 2025. A mí me gustó, a mí me encantó. A mí me encantó la forma como se hizo, me gustó. Mira, los puristas del béisbol, realmente ya estamos en una época. Mira esto, estamos despidiendo el año 2025. Van 25 años, va un cuarto de siglo del siglo XXI y todavía hay gente hablando de los años 60, de los años 70, de los años 50, del año pasado. Han pasado 60 años, señores. Por favor, dejemos la terquedad, dejemos la necedad. Evolucionemos como evoluciona el juego. Claro, dejemos la ladilla. Por favor. El béisbol ha cambiado. Estos muchachos tienen otra cosa en la cabeza. Estos muchachos ven el juego de otra manera. Más rápidos, más fuertes. No sé si más inteligentes, porque el béisbol se ha automatizado mucho. Pero en su forma, el béisbol, estas nuevas generaciones lo disfrutan de otra manera. Se disfrutan también de la mano de los medios de comunicación. El juego busca ser más dinámico y a mí me encantó la forma como prácticamente jugamos unos penales en béisbol. Y yo te voy a decir algo, esa emoción que se sintió en Atlanta en ese juego de estrellas entre Kyle Schwarber y Cal Raleigh, que después terminó con Cal Raleigh, además desmitificando eso de que me duele la espalda y después el jonrón derby. No. El hombre ganó el jonrón derby, fue el campeón del jonrón derby en Atlanta y después jugó ese mini desempate para tratar de llevarse la victoria. Y además sacó 60 para la calle en esta temporada. Se convirtió en el receptor con más cuadrangulares en una temporada, el bateador ambidextro en la historia con más cuadrangulares en una temporada y el líder de todos los tiempos de los Marineros de Seattle con 60 para la calle. Entonces, yo creo que estamos en presencia de otra cosa y yo estoy listo, yo me declaro que estoy listo para que este tipo de desempates se den en un juego de serie mundial, para que este tipo de desempates se dé en un juego de playoff. Estoy listo para eso, me declaro listo. De hecho, me declaro enemigo de eso a pesar de que soy fanático de lo que pasó en esta serie mundial, más adelante hablaremos de eso, pero yo estoy a favor de que este tipo de finales se hubiesen dado y no jugar esos 18 innings que se jugaron en Los Ángeles de forma innecesaria, que fue un error tras error, porque prácticamente si se llegó a esa etapa,
precisamente no fue porque había un duelazo de picheo al estilo de Warren Spahn y al estilo de Juan Marichal. Así que quitémonos la careta, disfrutemos el nuevo béisbol y hagamos penales de jonrones, porque este es el nuevo juego. Y si a usted no le gusta, revísese que usted está viejo y muy probablemente le moleste la música a volumen muy alto. Bueno, yo estoy contigo hasta lo del juego de estrellas. Lo de la Serie Mundial, dejémoslos hasta aquí. Creo que te gustó mucho y esa fue la gran fiesta que se montó en Atlanta, que nos permitió vivir algo único, histórico, inédito, con un Kyle Schwarber que después entonces vino a ponerle la guinda al pastel en un desempate, sí, a fuerza de jonrones, que terminó entonces dándole a la Liga Nacional el triunfo, 4 jonrones por 3 en ese mini derby después del empate a 6 carreras en 9 entradas reglamentarias, y que coronó un espectacular fin de semana de juego de estrellas en Truist Park en Atlanta, allí en Georgia. La alfombra roja fue un espectáculo, el derby de cuadrangulares que ya describías con Carl Riley como protagonista y Junior Caminero además con el poder latino, y que al final nos dejó lo mejor para esa coronación de un mini derby de jonrones. Y así entonces disfrutamos de lo que fue ese juego de estrellas de 2025 y todo lo que nos sigue dando la emoción de entender cómo se puede definir un juego de béisbol con un mini derby de cuadrangulares. Mira se lo gozaron todo. Y mira esa imagen, que otro de los grandes cambios que llegó a ese juego de estrellas fue el regreso triunfal de todos los uniformes de cada uno de los equipos, que algo que fue pedido a gritos por los fanáticos, quejas en las redes sociales. Cada jugador utilizó su uniforme para el juego de estrellas. Se utilizó una camisa de práctica de bateo. Ahora, te voy a decir algo. Dentro de todo, el gran ausente de ese juego de estrellas sigue siendo Juan Soto. Sí, y esa fue una de las grandes historias que estuvo alrededor de lo que se vivió en Atlanta, donde por supuesto también se hicieron presentes las grandes leyendas hoy del béisbol, las vivas, las que están reinando, con un duelo de picheo entre Paul Skeens y Tatis Skubal para abrir, y que tuvo a Aaron Judge como titular de jardín derecho de la Liga Americana y a Shohei Ohtani como el primer bate de la Liga Nacional. Gran parte de lo que se vivió en Atlanta y que formó parte de lo mejor de 2025. Hacemos una pausa, señores, repasando el gran año que hemos vivido junto con todos ustedes. Les agradecemos nuevamente su apoyo, su respaldo en todas nuestras redes sociales, en Diamante 23 Oficial en Instagram. Como hemos crecido desde Atlanta, estábamos como en 65,000 suscriptores en YouTube. A esta fecha ya somos cerca de 80,000 los que estamos en la familia de YouTube de Diamante 23 Oficial. Una nueva pausa y seguimos disfrutando de lo mejor del 2025 de Diamante 23, el canal oficial del béisbol en español. Mi gente, sigan la temporada este año a través de Diamante 23. Sigan apoyando a los peloteros latinos, a todo el mundo que esté en Grandes Ligas. Denle su apoyo y dale like y suscríbete. No bulto. Ya ustedes lo vieron. Felices fiestas, feliz Navidad, y que el año 2026 sea lo mejor para todos ustedes, los que están con nosotros en la familia de Diamante 23, y a todos los que nos siguen también en la señal de Sports Max News. La campaña 2025 de las Grandes Ligas permitió que los Dodgers de Los Ángeles volvieran a conquistar el campeonato, repitieran como campeones, algo que no sucedía en este siglo, casualmente. Y en 2025, el equipo de Dave Roberts volvió a levantar la corona. Sigue una especie de hegemonía y que se espera sea un poco más larga por la inversión, por la estructura, por lo que hay en el equipo azul. De azul se vistió esta serie mundial, que además fue tan inédita que nos llevó a Canadá, donde los Azulejos de Toronto vendieron muy cara la derrota para, en una espectacular serie mundial, los Dodgers
terminaron coronándose. El camino de los Dodgers comenzó en Tokio y terminó en Canadá. Algo, por supuesto, único e inédito en la historia del béisbol de las grandes ligas. De hecho, no solo para los Dodgers, para las grandes ligas, por primera vez una temporada comienza oficialmente y también termina oficialmente fuera de los Estados Unidos. Nada de eso se había visto, nada de eso se había pasado, y Diamante 23 estuvo en los dos lugares. Nosotros formamos parte de la historia de esta campaña 2025 de las grandes ligas. Comenzamos en Japón, con los Dodgers allá también, y terminamos con Leonte presente en Canadá. Y de vuelta, porque una serie que terminó en 7 juegos súper espectacular, dijo, el campeón son los Dodgers de Los Ángeles, justos y merecidos ante un rival digno y fuerte que paralizó un país completo como Canadá, los Azulejos de Toronto. Mira, yo te digo algo, yo sigo repitiendo de que vimos en el 2025 nos dejó la mejor serie mundial en la historia. No tengo ninguna duda de que es la mejor serie mundial en la historia. Y muchos de ustedes que en este momento nos están viendo pueden decir, ya, es más, he escuchado he dicho esta frase tantas veces en el 2025 y también he escuchado tantas opiniones que dicen, sí, tienes razón, y también he escuchado muchas opiniones de esas necias de las que tú no has visto pelota. Está bien, como usted quiera. Yo nada más le digo que esta serie mundial, a nivel de emociones, a nivel de juego, a nivel de expectativa, superó a la Serie Mundial de 1976 entre los Medias Rojas de Boston y los Rojos de Cincinnati. Superó a la Serie Mundial de 1986 entre los Medias Rojas de Boston y los Mets de Nueva York. Superó a la del 91 entre los Blue Jays precisamente el año antes de los Blue Jays, entre los Bravos de Atlanta y los Minnesota Twins. Una serie mundial tremenda también, y después 2 series mundiales tremendas que nos dieron los Blue Jays. Y a mí, yo realmente fui muy fanático de la serie mundial del 2015 entre el equipo del 14, entre los Royals de Kansas City, que ganaron en el 15, en el 2014 perdieron ante los Gigantes de San Francisco con un Madison Bumgarner histórico. Mucha gente tiene momentos específicos de historia de serie mundial, pero lo que se vivió en esta es el factor sorpresa, el factor que ocurrieron cosas que no se suponía que ocurrieran, porque hoy el día el béisbol se ha vuelto tan automatizado en ciertas cosas que ya prácticamente se sabe por dónde va a agarrar el juego de acuerdo al tipo, sobre todo de acuerdo al manejo del picheo. Aquí hubo sorpresas de todas, porque los dos managers dijeron, me tengo que salir del librito, tengo que dejarlo todo aquí. Y dejarlo todo significa que Yoshinobu Yamamoto lanzara cuando él se sintiera cómodo, que un novato como Trey Savage hiciera historia y nadie pudiera entender cómo estaba dominando al equipo de los Dodgers de Los Ángeles con un ángulo de salida. O sea, imagínate, un novato que lanza a más de 7 pies de altura la bola, de la forma como donde suelta el ángulo de la bola. Entonces la bola cae tan desde arriba hacia abajo que ni siquiera hombres como Freddie Freeman, como Shohei Ohtani, como Mookie Betts pudieron en muchas formas descifrar ese tipo de picheos. Entonces, todas las cosas que ocurrieron, el equipo de los Blue Jays perdiendo la Serie Mundial, porque realmente no es que los Dodgers ganaron, sino que la perdieron los Blue Jays con ese micro, o sea, cuando decimos que el béisbol es un juego de milímetros, realmente aquí se dio el mayor ejemplo en la historia de que si por una micra de milímetro Isiah Kiner Falefa hubiese salido un poquito antes, o hubiese corrido un poquito más rápido, o Miguel Rojas hubiese tardado un microsegundo en lanzar la bola, los Blue Jays fueran campeones.
Es algo impresionante. Y obviamente lo que nos dejó el espectáculo que puso Vladimir Guerrero Jr. en toda la postemporada es algo histórico, es algo que, Dios mío, es para quitarse el sombrero, porque Vladimir Guerrero Jr. dijo, bueno, no solo que cogió su contrato de más de 500 millones con los Blue Jays, sino que dijo, hoy en día soy la figura indiscutible del deporte canadiense, un dominicano. Y que además sirvió para que la presencia latina tuviera su rol protagónico en el caso de Miguel Rojas, la jugada que ya describías, y además un espectacular jonrón que empató el juego y que lo llevó a extra inning, juego 7 de la Serie Mundial. Y además con Andy Pages en el rol protagónico, con aquella atrapada con Quique Hernández, en fin, para el equipo de los Dodgers fue mucho sudor, hasta lágrimas, creo yo, para conseguir un campeonato justo, merecido, discutido y polémico hasta cierto punto en el sentido de todas las alternativas que hubo en la Serie Mundial a lo largo de los 7 juegos, las decisiones del manager Snyder, cómo Toronto tuvo a la mano la oportunidad de hacer su propia historia y conseguir ese campeonato venciendo a los favoritos Dodgers de Los Ángeles, y no podíamos dejar de lado lo que terminó siendo el MVP de este clásico de otoño en Yoshinobu Yamamoto, con 2 espectaculares salidas como abridor y después entonces hasta de relevo para consagrar a este equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Memorable, espectacular, única, irrepetible. Me atrevo a asegurar la Serie Mundial de 2025. Dice que es irrepetible, o sea, tú dices que los Dodgers no pueden, o sea, es irrepetible, ¿por qué? Porque los Dodgers no vayan a regresar de nuevo a la Serie Mundial teniendo todas las piezas, o porque crees que los Blue Jays se les va a hacer más difícil repetir y regresar en la Liga Americana. No, ninguna de las dos. Yo lo digo que es irrepetible por la manera en la que se fueron desarrollando los 7 compromisos, los 18 episodios que se jugaron en la primera parte de la Serie Mundial, el desenlace del juego 7 también llevado extra inning con las jugadas estas de las que ya hacíamos referencia. Hay detalles de otras series mundiales que fue una jugada, quizás 2, una actuación grande de un pitcher, un momento grande de 2 lanzadores como Arizona con Schilling o Randy Johnson. En esta tienes que anotar por lo menos 5 o 6 ingredientes puntuales o actuaciones o jugadas que la hicieron una serie mundial única. Para muchos, incluyéndote, la mejor que se haya podido ver. Yo me quedo con lo más nuevo. En lo que va de siglo, sin discusión, esta es la mejor serie mundial. Y si usted no está de acuerdo, por favor, pónganlo ahí en los comentarios. O sea, yo lo quiero ver. No, mira, la mejor serie mundial en la historia es esta. Tú no sabes lo que estás hablando. O sea, podemos debatir. O sea, para mí, personalmente, yo creo, y estoy de acuerdo contigo, ese factor que es difícil que se vuelva a dar. Por ejemplo, el ver un lanzador como Yamamoto, tanto detalle, la labor de Roki Sasaki, por favor. Correcto. O sea, Sasaki, cómo comenzó la temporada, que le temblaban las piernas en el Tokyo Dome, y termina siendo el cerrador de lujo de este equipo ante el desastre que terminó siendo un lanzador como Blake Treinen para el equipo de los Dodgers, y eso hace que este equipo de los Dodgers ahora en estos meses se haya metido nada más y nada menos que en el puertorriqueño Edwin Díaz. Es decir, la historia de Quisabash, Leonte, lanzó una serie mundial y no tenía más de 200 días de haber debutado en Grandes Ligas. Completó la temporada con comenzó más en clase A. Comenzó en clase A. En temporada regular. Mira, bueno, y comenzó en clase A. Y entre las cosas de eso, mira, otra cosa que esto que quede para la historia. La puesta en escena de los juegos de béisbol en Toronto se lleva, mira, y yo sé que Canadá en este momento como país pasa por una situación política, cultural bien complicada, problemas políticos, hacen que a veces hayan muchas quejas a nivel público de cómo está la economía de Canadá, de cómo está todo eso. Mira, boletos se vendieron hasta en $20,000 canadienses para ver por primera vez a los Blue Jays regresar a una serie mundial en 32 años.
de la forma como ese estadio estaba repleto hasta donde no cabe más, hasta donde se abotona el cura. Estaba puesto ese estadio repleto. La forma como mostraron los canadienses su orgullo con el himno nacional, las interpretaciones históricas impresionantes del himno nacional en Canadá. O sea, realmente pusieron a los Blue Jays, los Blue Jays se metieron otra vez en el mundo del béisbol, del cual estaban prácticamente, los Blue Jays estaban ahí, pero oficialmente, hoy en día, los Blue Jays se metieron en la papa, en la crema innata del béisbol. Y ahora viene un compromiso muy grande para John Schneider, manager de los Blue Jays, para ver si esto puede continuar, y un compromiso grandísimo para Vladimir Guerrero Jr., quien después de ese contrato no tiene otra meta que ganar al menos un anillo con el equipo de los Blue Jays de Toronto, si no más, llevarle un anillo a Canadá. Y va a tener un rival difícil en el caso de los Dodgers de Los Ángeles, estructurados para establecer una hegemonía en el nuevo béisbol. Eso hace también irrepetible la Serie Mundial de 2025. Este año ha sido irrepetible. Sin embargo, después de la pausa le vamos a contar quiénes repitieron como los mejores, como los MVP de las ligas en la temporada del béisbol mayor. Y esto parece que va a ser una tendencia que vamos a sostener por un poco más de tiempo. Pausa y seguimos disfrutando de lo mejor de 2025 acá en Diamante 23 y en Sports Max News. Estás viendo Sports Max News. Vamos más allá del resultado. Una tendencia que ha sido sostenida a lo largo del 2025 la han protagonizado Shohei Ohtani y Aaron Judge. Son los reyes de los premios MVP en las grandes ligas. Han repetido en el premio, son los dos mejores jugadores, se disputan el Golden MVP de Diamante 23 de manera consecutiva. Lo han hecho con otras campañas verdaderamente extraordinarias. El año ofensivo de Aaron Judge lo ubica entre los mejores, entre la historia para un bateador derecho en las grandes ligas. Y lo de Ohtani, pues lo de Ohtani sigue siendo irreal. Único, apoteósico, el japonés volvió a lucir en ofensiva y ahora pues se dio la oportunidad por primera vez con los Dodgers de ser abridor y de mostrar el talento, la calidad, el nivel que tiene como pitcher en el béisbol de las grandes ligas. Estos dos son los hombres que reinan en el béisbol sin ninguna discusión. Es más, pudiéramos decir, Leonte, que ellos no tienen competencia, son una competencia entre ellos mismos para determinar a juicios quién puede ser realmente el mejor jugador del béisbol actualmente. Sí, señor, estoy de acuerdo contigo. Hay algo que debe quedar marcado para la historia y es que estoy muy de acuerdo contigo. Ellos dos juegan en una liga de ellos dos. Son talentos, yo creo que inclusive más que generacionales. Primero, lo que ha representado Aaron Judge desde su llegada a los Yankees. O sea, Aaron Judge llegó al equipo de los Yankees prácticamente como no era el grandísimo prospecto de los Yankees, no era el prospecto número uno de las grandes ligas, pero era un pelotero que entendió el rol y el potencial que él podía cumplir y ser en la franquicia. Obviamente, aprovechando sus grandes condiciones, ¿no? O sea, es un tipo muy alto, es un tipo con mucha fuerza, es un tipo con un swing impresionante, tiene las 5 herramientas y tener un tipo con ese tamaño y las 5 herramientas no es nada fácil. Lo ha podido hacer todo en las grandes ligas, ha roto récords de los Yankees de jonrones, ha sido nombrado el capitán del equipo de los Yankees, que es algo de muchísimo peso en la historia del béisbol. Es prácticamente el rey de Nueva York y además supera
en sus 10 años de servicio supera en WAR a Shohei Ohtani. Es decir, o sea, la productividad de Aaron Judge es algo realmente histórico. Es un hombre que si hoy se retira, es un miembro del Salón de la Fama. Sin duda alguna, Aaron Judge. Y de Shohei Ohtani, ¿qué te puedo decir de Shohei Ohtani? Shohei Ohtani es la cara deportiva del planeta Tierra. La cara deportiva del planeta. No hay ninguna duda que este hombre ha traído algo tan impresionante porque ya supera inclusive su propio país, porque no es una cosa que es de que, no, porque es que él es japonés y es un tema de fanatismo de su propio país, de Japón. Lo de Shohei Ohtani supera fronteras en Japón. No es lo mismo de que porque Juan Soto es dominicano o Ronald Acuña es venezolano y tenga el apoyo de sus respectivos países. Este hombre tiene el apoyo del mundo entero, de que hoy en día países donde no se juega béisbol se conoce, bien sea por la gorra que tiene Aaron Judge o porque Shohei Ohtani juega con los Dodgers de Los Ángeles. Es un hombre que trasciende fronteras en Corea, en Taiwán, a nivel comercial. Es la figura deportiva del mundo en este momento, porque ha podido hacer algo en los deportes que nadie ha podido hacer, jugar de las dos vías de forma excelente, lanzar y batear. Y lo logró hacer en una serie mundial y además ganar por segundo año consecutivo el título de la serie mundial en su segundo año de contrato, además un contrato histórico. Además, en su primer año 50-50 y este año logra lanzar. ¿Qué más se le puede pedir a Shohei Ohtani? Un MVP unánime para el japonés, otra vez en la Liga Nacional y dentro de la Liga Americana. Lo que ya decías de Aaron Judge y su extraordinario palmarés pudo ser de algún modo tratado de opacado por el gran año que tuvo Cal Riley. Fue 17 votos a 13. 4 votos nada más lo que separó el premio de MVP de Aaron Judge contra Cal Riley, pero sin duda los argumentos y todo lo que engloba a la temporada de Aaron Judge, sin quitarle nada a lo de Cal Riley, era de MVP y por eso son los reyes del béisbol en la actualidad. El jugador que desee poseer un lugar de trono tiene que desbancar en la Liga Americana a Aaron Judge y en la Liga Nacional a Shohei Ohtani. Ellos son los grandes protagonistas, los reyes del béisbol en las grandes ligas. Después de esta corta pausa, vamos a ver quiénes son los reyes de Venezuela y de Dominicana, los ganadores del premio Luis Aparicio y Juan Marichal. Repasamos lo mejor de 2025 acá en Diamante 23. Gran historia la que nos han dejado en 2025 los mejores de Dominicana y Venezuela. Empezamos con Venezuela, en el caso de Eugenio Suárez. Otra espectacular e histórica temporada para el dueño del poder en Venezuela. El hombre que tiene más honrones en una temporada de Grandes Ligas por segunda ocasión dispara 49. La votación... Quizás más tres en postemporada. 3 en postemporada, pero hay que contarlo cómo se vota por la temporada regular. Increíble, como un cuadrangular otra vez le faltó a Eugenio Suárez. Le para dio llegar al el premio Juan Marichal en una debatible votación con Michael García, quien tuvo un muy buen año con el equipo de los Luis Aparicio. Kansas City. Para el premio Luis Aparicio, obviamente se lo lleva, claro. Muy reñida votación, porque una temporada tremenda para Michael García, quien acaba de ser extendido por el equipo de los Royals de Kansas City para las próximas temporadas. Y realmente Kansas City tratando de armar alrededor de su productivo tercera base. Lo de Eugenio Suárez es una figura histórica en las grandes ligas, conectar 2 temporadas en tu carrera, 49 cuadrangulares, meterse de nuevo con el equipo de los Marineros de Seattle, que llegó hasta un 7º juego contra el equipo de los Blue Jays en postemporada. Realmente increíble la temporada para Eugenio. Para mí, un justo ganador por su trayectoria y por su temporada, justo ganador del premio Luis Aparicio. O sea, creo que vendrá oportunidades para Michael García y yo creo que la primera que viene es la de este año y va a ser el competidor número 1 con Ronald Acuña
para ver quién se disputa el premio Luis Aparicio para el próximo año que viene. Que se pelee en la sabana, lo de Geno fue realmente espectacular, lo hizo con los Arizona Diamondbacks y con la otra parte de la temporada regresando a Seattle y siendo protagonista también de la historia de los Marineros en postemporada. Ahora es agente libre y se espera lo que siga en la carrera del dueño del Power en Venezuela, el rey de la arepa Power es Eugenio Suárez. La otra gran historia de esta temporada nos la dio Juan Soto, ganador del premio Juan Marichal por segundo año consecutivo, primero que repite con este galardón. Así se estrenó Juan Soto en su primer año del histórico contrato de 765 millones con los Mets de New York. Le metió una dosis de velocidad a su juego, volvió a irse con 40 para la calle, estableciendo topes para él en renglones en los que no estaba acostumbrado, como el de las bases robadas, y en un año realmente redondo para Juan Soto, sin duda, el mejor de Dominicana en 2025. Lo que más me impresiona es eso que tú dijiste, el tema de lo de las bases robadas. Todos sabemos que Juan Soto puede batear para poder. Juan Soto es un superdotado en el manejo de la zona de strike. Él va a batear. Él fue el líder de la Liga Nacional en porcentaje en base. Fue el líder en la Liga Nacional en bases por bolas. Es lo que es. Usted puede pelear, patalear y decir, ¿cómo es posible que hoy el béisbol se mida por bases por bola? El hombre se envasa. Es una máquina de envasarse y es el hombre alrededor del cual los Mets están formando un equipo ganador, un equipo competitivo. Y alrededor de los Mets, creo yo, que los Mets van por buen camino, tratando de armar todo alrededor de esta superestrella. Y si además le sumas todo eso, la velocidad, lograr empatar el liderato de bases robadas en esta temporada con 38, junto con O'Neill Cruz de los Piratas de Pittsburgh, creo que es el mayor logro para Soto. Entonces, velocidad premium, poder premium, bateo premium y una forma de envasarse premium. ¿Qué más para Juan Soto? Lo próximo es el año que viene, la asignatura pendiente, un guante de oro. Y esa es una de sus tareas y además una tarea que evite que podamos decir que el fracaso de 2025 lo protagonizaron también los Mets de New York. Con él allí, los Mets no pudieron volver a la postemporada en una de esas historias que quedaron como lo malo de este año 2025, ese gran fracaso que tuvo el equipo de los New York Mets dirigido por el venezolano Carlos Mendoza en un año difícil para ellos, también para los Bravos de Atlanta, y que no permitió en la división este que los Phillies de Filadelfia pudieran ir más allá. A pesar de ganar la división, se encontraron con los a la postre campeones Dodgers de Los Ángeles. Un 2025 que nos ha dejado grandes historias que estamos escribiendo junto con todos ustedes acá en Diamante 23 y que llevamos a ustedes también en la señal de Sports Max News, gracias al respaldo que nos brinda Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte. Tu 365, el mejor lugar para jugar y ganar. Los Chivos de Hartford, la filial AA de los Rockies de Colorado, y Yagi Caps, los estilos los tenemos nosotros aquí con la calidad de Yagi Caps. A ustedes, gracias por suscribirse, por sus comentarios, por estar conectados con nosotros también en Instagram, Diamante 23 Oficial, por ser parte de los Diamanteros VIP con los programas y todo lo que tenemos para ustedes. El 2026 va a ser mucho mejor para ustedes gracias al contenido que les vamos a ofrecer en el canal oficial del béisbol en español. León Telandino y Gilberto González nos vamos despidiendo de este programa especial con lo mejor de 2025. Como siempre, agradeciéndoles que estén conectados con nosotros permanentemente, que nos dejen su me gusta, que compartan este contenido y que formen parte, Leonte, de la familia de Diamante 23 segundos para tu despedida. También agradeciendo a todo el equipo de trabajo de Diamante 23, a todo el equipo técnico y de producción de Sports Max News, de clickgo.net, desde su cabeza, Osmar Bolívar, y todo el equipo de producción de Diamante 23, todos los programas que conforman también la señal de Sports Max News, la señal de Diamante 23, todos nuestros compañeros de trabajo, colaboradores, nuestras plataformas aliadas, Arreando y Pegando, Se Habla Deportes, y todo este equipo que conforma una familia muy grande para llevarles a ustedes lo mejor del béisbol, como nadie en el planeta
en el nuestro, el que habla español. Así nos despedimos, señores. Intenten ser felices, hagan el bien que es obligado y sonrían que es gratis. Feliz Navidad 2025, felices fiestas para todos, bendiciones.